En Visual Thinking Talks tenemos conversaciones con visual thinkers de alrededor del mundo con el fin de que puedas aprender y tener ideas de cómo aplicar visual thinking en organizaciones y empresas. Quédate hasta el final para conocer las principales ideas de esta entrevista. Y además, si encuentras este espacio de aprendizaje útil y valioso, no olvides de suscribirte y de darle like. Mi nombre es Alessandro Porto y hoy tengo el gran gusto de tener como invitado a Alejo Porras, que es de Costa Rica, pero él reside en Atlanta. Y Alejo es un líder, se desempeña como líder creativo en una empresa muy genial que se llama The Sketch Effect, que está ubicada en Atlanta, Estados Unidos. Bienvenido, Alejo. Por favor, cuéntanos más de ti, qué es lo que vienes haciendo en el mundo de Visual Thinking. Hola, gracias, Alexandra, gracias por tenerme acá. Es un placer. Dato curioso, soy de Costa Rica, vivo en Atlanta, pero en este momento estoy en Costa Rica visitando, entonces, dato curioso nada más. Bueno, pues con respecto a mi desempeño, a mi historia, ¿verdad? En Visual Thinking, no había escuchado el término Visual Thinking hasta hace como un año o 2 años, pero esencialmente lo que he hecho en mi vida ha sido desempeñarme en esta área. Y yo estudié diseño gráfico, luego estudié ilustración y así fue como empecé en toda la cuestión de cómo comunicar ideas visualmente. Lo que me llevó ahí principalmente fue un deseo. A mí me encantan aprender idiomas, pues inglés, sé un poquito de algunos otros idiomas, y siempre quise aprender todos los lenguajes del mundo por el hecho de que me gustaría poder comunicarme con muchísimas personas, compartir historias y todo esto. Y me di cuenta en algún momento que hay muchas lenguas, muy difícil aprenderlas todas, pero aprendí a dibujar y eso le puede comunicar algo a cualquier persona en todo el mundo. Entonces es un lenguaje universal, entre tanto la gente pueda ver, ¿verdad? Pero en accesibilidad es bastante accesible. Y así fue como empecé pues con Visual Thinking, con ilustración, que luego eventualmente me llevó a descubrir el mundo de los sketch notes, o las notas visuales, y el graphic recording, que no me acuerdo cómo se dice eso en español. Y ahora en Sketch Effect, el trabajo que hago ahí no solo es de graphic recording, pero sino también utilizar esta idea de comunicar ideas visualmente a través de videos explicativos o infografías, y también a través de notas visuales, sketch notes, graphic recording. Y aparte de eso, aparte de Sketch Effect, digamos, y también doy coaching para artistas y utilizo estas técnicas para permitirle a la gente, a los coaches que tengo, que ellos puedan ver todo el coroche que tienen en su cabeza, todos los problemas o las frustraciones que tienen o la falta de claridad que tienen con respecto a su carrera, y utilizo diferentes técnicas para poder mostrarles a ellos lo que está pasando, cómo se estructura, y poder desarrollar planes para que ellos pues le den con toda su carrera. Entonces el Visual Thinking cubre, digamos, todas las áreas que me desarrollo profesionalmente. Buenísimo, Alejo. Suena como una linda travesía la que vienes realizando. Y ya que comenzaste a hablar de graphic recording, visual thinking, en tus palabras, ¿qué dirías que es visual thinking? ¿Cómo lo definirías? ¿De qué trata? ¿Es una herramienta? ¿Es una forma de pensar? ¿Qué dirías que es? Sí, Visual Thinking traducido es pensamiento visual, y en mi perspectiva lo que significa es ver para entender, ver para aprender. Es el hecho de utilizar imágenes y metáforas quizás, pero a veces simples gráficos para lograr comprender ideas o para lograr comprender procesos. Eh, Hay dos facetas de esto en realidad, porque como uno dice pensamiento visual, la gente inmediatamente asume que eso se trata de dibujos o ilustraciones, y ese no es necesariamente el caso. Es todo aquello que vos puedas ver con los ojos o que puedas ver en tu cabeza. Entonces, el storytelling o contar historias es un tipo de pensamiento visual. Cuando yo te estoy diciendo que un proceso es como cuando vos vas al supermercado, qué sé yo, que comprar una casa es como ir al supermercado, por ejemplo. Yo no estoy dibujando nada, pero estoy dibujando en tu mente, estoy pintando una escena, y eso te permite hacer conexiones. El pensamiento visual es básicamente reforzar conexiones en el cerebro, de una idea con un montón de diferentes metáforas o dibujos que permiten que esa idea se refuerce, se entienda, se aprenda y se recuerde.
Entonces, esos dos aspectos son sumamente importantes. No es nada más acerca de dibujos, uno puede contar una historia. De hecho, yo tengo un libro para niños, para mi hijo, que es de un triángulo. El libro es la historia de un triángulo que quiere hacerle una broma a un cuadrado. No son dibujos necesariamente, son figuras geométricas, pero hay una historia ahí. Entonces, sumar la historia con elementos visuales es lo que permite que la gente aprenda a través de lo que llamamos visual thinking. Entonces, sí, la segunda pregunta era cómo se utiliza en organizaciones, ¿verdad? Eh, bueno, pues de diferentes formas. La primera, quizá que es la menos hablada y que por eso me gusta hacer hincapié en eso, es la de contar historias. Contar historias es algo que es inherente a nosotros como humanos. Desde que empezamos a reunirnos, ¿verdad? En comunidades y empezamos a contar historias para aprender las cosas que debíamos tener cuidado, los descubrimientos que habíamos hecho y también para desarrollar una empatía, ¿verdad? Hay personas que han vivido cosas similares y puedo aprender de ellos. Cuando hablamos de empresas, a veces el problema que se tienen en las empresas es que todo se ve como muy riguroso como de datos, ¿verdad? Estos son los facts, ¿verdad? Este es el margen de ganancia que tenemos, estas son las ventas que tenemos, estos son los gastos que tenemos, este es el mercado que está allá y todo es muy impersonal. Nosotros como seres humanos no fuimos evolucionando, desarrollados para aceptar este tipo de cosas como algo que es inherentemente interesante. Cuando usted le pone una historia a los datos y dice, ok, el tipo de ventas que tenemos acá es porque hay una dinámica aquí y esta dinámica la podemos contar como por ejemplo cuando un elefante va a tomar agua. Entonces uno entiende ese proceso por medio de una historia y hace que eso se aprenda mejor. Entonces, utilizar visual thinking no solamente es efectivo para una empresa desde el punto de vista de que puedes dar a entender, evita la redundancia de llegar a tener que explicar las cosas muchísimas veces, ¿verdad? La explicas una vez, la gente lo entiende rápidamente y como la gente lo entiende rápidamente, puede ser más efectiva a la hora de aplicar lo que sea que tenga que aplicar, ¿verdad? Si las ventas están bajas y entiende mejor por qué están bajas, la gente puede hacer algo al respecto. Si nada más me dicen las ventas están bajas, bueno, ¿y qué? ¿Verdad? No sé qué hacer con eso. Entonces, el punto de vista de la historia es muy importante para alinear a los empleados o alinear a la gente que esté trabajando con vos. Eso aún más a nivel, por ejemplo, de management, de CEOs o de gente que es gerente y todo esto, para alinear a una empresa, a todos sus empleados o incluso a los consumidores para que se sumen a su causa, ¿verdad? Para que consuman su producto o para que haya buyout, que se dice en inglés, la gente que esté enganchada, apasionada por lo que la empresa está haciendo. Si vos cuentas eso como nuestro objetivo es hacer un montón de dinero, es como, ok, hay gente que le puede interesar hacer dinero, pero si vos tenés un objetivo que es una historia en la cual estás venciendo a un villano, ¿verdad? La pobreza es una injusticia y nosotros en nuestra empresa vamos a compartir la pobreza con el producto que vamos a hacer, ¿verdad? Cosas así, cuando vos contás o desarrollás una misión o una visión que es una historia en la cual hay un héroe, hay una persona a la cual estás rescatando, hay un villano al cual hay que vencer, y si no lo haces, algo malo muy pasa, y si lo haces, algo muy bueno puede pasar. Cuando utilizas ese tipo de pensamiento visual de una historia y ojalá a través de una metáfora, la gente se engancha y conseguís que la gente pueda estar en la misma sintonía que vos, lo cual obviamente hace que el negocio prospere. Esa es una forma. Entonces, storytelling, contar historias, es una forma en la cual las empresas pueden usar visual thinking para pues, mejorar y para cumplir sus objetivos. Y el segundo, pues obviamente, pues con gráficos, ¿verdad? Porque vos puedes contarle una cosa a una persona, puedes decirlo con palabras y puede ser muy inspirador y puede que la gente lo reconozca ahí. El tope que tiene eso es que cuando vos cuentas una historia con palabras, la gente lo rellena con sus propias imágenes. Y eso podría provocar que la gente tenga imágenes diferentes, incluso son interpretaciones diferentes de lo que vos querías decir.
Y eso puede hacer que más bien en vez de alinear cause confusión. Entonces tener un gráfico, tener un mapa, tener algo que muestre a la gente esto es lo que vamos a hacer, esta es la dirección que vamos a tomar, estos son los resultados que hemos tenido y las causas y las consecuencias y todo esto. Cuando vos lo mostrás de manera gráfica y empezando por gráficos normales, ¿verdad? Los gráficos de barras y todo eso, ese es un tipo de comunicación gráfica, pues eso ayuda hasta cierta forma, ¿verdad? Pero cuando ya le montas a eso un elemento de iconos o de personajes que están interactuando con eso, hacen que los datos no se vean nada más tan secos, tan distantes, sino que se vuelvan más relevantes, quizás, y alinean a la persona, ok, esto es lo que vamos a hacer, porque esta imagen me lo muestra así, lo entiendo perfectamente, no hay confusión. Entonces, definitivamente utilizar este tipo de cosas hace que las empresas pues, puedan alinear a su compañía, puedan conseguir sus objetivos pues bueno, que las compañías, el objetivo, al menos la mayoría tienen el objetivo de hacer más dinero, entonces todo este tipo de cosas hacen que la gente sea más eficiente y que puedan hacer más dinero más rápido, entonces es una inversión en realidad. ¿Sí? Genial, genial. Alejo, y por ejemplo, en tu experiencia, porque tú estás como líder creativo en Sketch Effect, digamos, ahí tienes algún caso, algún ejemplo de algo que les haya sucedido al momento de acompañar a alguna organización a través de los gráficos del tema visual, que nos puedas compartir como para dar ideas a la gente que va a ver esta entrevista. Sí, las cosas que he aprendido de trabajar con decenas de clientes, no sé cuántos clientes, en los 2 años que he estado trabajando con Sketch Effect como líder creativo, pues ha sido muy variado, porque hay gente que definitivamente quiere trabajar con nosotros porque ve el valor en lo que hacemos. Hay otra gente que quiere trabajar con nosotros porque les parece muy cool. Entonces está eso se ve muy bien, se ve muy cool y queremos dar algo que haga que la gente pues se espabile, ¿verdad? Que la gente se despierte, que la gente vea esto tan aburrido que hacemos, porque hay cosas que son muy monótonas, hay cosas que son muy mundanas, que lo vea de una manera interesante, que le emocione, ¿verdad? Entonces hay gente que nos busca por eso, hay gente que nos busca en etapas quizás muy tempranas. Yo creo que cada cliente debería hacer un trabajo interno por aclarar cuál es el objetivo que quieren antes de usar algún proveedor, digamos, de graphic recording o de videos explicativos o cualquier diseño o cuestión visual que quieran usar. Porque hay clientes que a veces no tienen eso muy claro y pasa en compañías mucho también, a veces en compañías incluso muy grandes en que las cosas se vuelven un poco más como, no necesariamente complejas, porque lo que hacen no es complejo, pero la forma en la que tratan de comunicar, tratan de comunicarlo de maneras, de muchas maneras. Entonces, por ejemplo, hay una empresa, que obviamente no voy a decir el nombre, pero con la que estábamos trabajando y querían un gráfico que mostrara, o era un video, no me acuerdo, bueno, querían algo que mostrara su misión, su visión, su propósito, ¿cómo se llamaba esto? Bueno, Eh, Habían unas como actitudes, como algunas competencias. ac- sí, como así, como acciones determinantes que tenían que hacer y todo eso, un propósito, ¿verdad? Y un montón de cosas, ¿verdad? Y entonces al final de cuentas era como, bueno, pero ¿qué se trata esto? ¿Verdad? Se trata, están hablando de que hay un propósito, pero el propósito suena muy similar a la misión, pero es algo diferente. Y luego tienen unas acciones que tienen que hacer para hacer qué, ¿verdad? Entonces es como, ellos mismos les costaba mucho trabajo comunicarlo. A nosotros tuvimos que hacer muchísimas preguntas como para entender a dónde realmente querían enfocarse. Y es que hay mucha gente en empresas que se apasiona tanto, lo cual es muy cool, ¿verdad? Que se apasionan muchísimo, que empiezan a ver todo como importante. Y el problema es que cuando todo es importante, todo pierde importancia, todo se cancela. Entonces,
Quizá como la idea de esto es básicamente si sos una persona que trabaja en una empresa o va a contratar a alguien para hacer algo de visual thinking, enfócate en una cosa que quieras comunicar. Si quieres comunicar 300 cosas, vas a tener que hacer 300 gráficos porque cada gráfico es una sola entidad. Sí, a veces sí puedes hacer como misión, visión, valores y todo eso como para que la gente lo entienda ahí, pero si vos querés meterle más de 3 cosas a un gráfico, vas a confundir a la gente y la gente no lo va a recordar. La otra cuestión tiene que ver con la cantidad de palabras que se usan, ¿verdad? Pensamiento visual es usualmente es usar gráficos para comunicar cosas. Eh, Igual se requieren palabras, porque la gente asocia las palabras con el gráfico. Eh, pero si utilizas muchísimas palabras, entonces casi que cancelas el gráfico, ¿verdad? Eh, entonces, es como la cuestión de las misiones que son como un párrafo, ¿verdad? Nuestra misión es mejorar el mundo de las prendas para que las personas puedan tener una mejor calidad de vida y que puedan ser sostenibles y que podamos salvar a los chiquitos en África y acabar la hambruna y poder desarrollar nuevas tecnologías. O sea, ¿cuál es su misión? Es un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, inicialmente el primer, pues, tip será, no sé, o para que lo consideren, es clarificar qué cosa quieren comunicar. Si es muy difícil para una empresa o para el grupo de trabajo que tienen clarificar cuál es la cosa, la idea que realmente quieren comunicar, entonces estén abiertos a que la relación con un pensador visual, con una persona que esté desarrollando su producto, tenga una parte de asesoría y consultoría, porque entonces va a ser el trabajo de nosotros entender el colocho que tienen y decirle a ustedes, mira, con base a los objetivos que ustedes quieren, nos parece que esto es lo más importante que deberían enfocar y que estén anuentes a sacrificar un poco o bajar un poco el, em, como eh, La qué sé cantidad. yo, como, sí, la cantidad de cosas que pueden, o sí, la cantidad de cosas que van a comunicar. Es como, yo creo que he puesto este ejemplo que lo aprendí de un compositor de música, que decía que en música es como el coro, es como la novia en una boda, ¿verdad? Todos los demás elementos reducen su color, disminuyen un poco a fin de que la novia resalte. En el pensamiento visual es lo mismo, el mensaje que tienes, que quieres comunicar, pues una sola cosa tienes que decirle a las personas. Todo lo demás disminuye su color, disminuye su preeminencia a fin de que esa idea principal resalte. Entonces, esa sería una de las consejos, sí, de los consejos que le diría. Y el segundo, o sea, el primero es, ¿cuál es la idea principal? Idealmente esa idea principal va ligada a un llamado a la acción. Porque si vos me presentas un montón de cosas porque te parece muy interesante, pero no me decís qué tengo que hacer con eso, es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Si yo te presento un gráfico, puede ser el gráfico más cool, pero si la gente termina diciendo, bueno, ¿y qué? Pierde su propósito. La comunicación visual no son dibujos bonitos. O sea, es más que dibujos bonitos o es más que diseños bien estructurados. Tiene que llevar a la acción, tiene que llevar a la gente a hacer algo, porque el propósito es comunicar y el propósito es alinear. Y más que todo para empresas. O sea, a menos de que tengan un presupuesto para lanzar para el techo y quieran hacer cosas bonitas solamente porque les gusta hacer cosas bonitas, bueno, adelante, ¿verdad? Yo creo que muchísimos pensadores visuales estarían dispuestos, ¿verdad? Y más que felices a hacer algo cool, nada más porque es cool. Pero la mayoría de los trabajos que se hacen para una empresa, y eso también nota aparte para los que están empezando en pensamiento visual, es importante que tengan esta mentalidad que, entre paréntesis, que lo que está pagando un cliente no es un gasto, es una inversión. Y tiene que tener una recuperación de esa inversión, que no necesariamente es dinero, puede ser dinero, si es el caso de advertising, ¿verdad? Que estás haciendo un anuncio o algo así, o llamando a gente a que compre un producto.
pero puede ser alineamiento, puede ser claridad, puede ser que la gente, que se disminuyan riesgos o cosas así. Entonces, todo tiene que tener, están pagando a un visual thinker para que le solucione un problema y tienen que recuperar esa inversión, ¿verdad? Entonces, es importante tener eso en cuenta. ¿Qué es lo que quieres que la gente haga con este gráfico? ¿Cuál sería el éxito que la gente hiciera? Cuando demuestres esto, ¿cuál es la reacción que esperas en ellos? ¿Qué es lo que esperas que ellos empiecen a hacer o dejen de hacer de una vez por todas? ¿Verdad? Entonces, sí, eso sería como los consejos para empresas. Para visual thinkers, no sé, o sea, soy anuente o estoy consciente de que en Latinoamérica en particular todavía hay como que el mercado está abriéndose y hay mucha gente que todavía está intentando comprender qué es esto y que tal vez no le ve el valor que realmente tiene aún porque tiene la mentalidad de empresario, de datos, matemáticas, cosas y que ve eso como los dibujitos, ¿verdad? ¿Y por qué voy a comprar un dibujito? Y bueno, puede ser muy difícil para alguien que está empezando con visual thinking saber que es una manera perfectamente posible de hacer una carrera y de sostener económicamente su vida o su familia, pero que sin embargo requiere un trabajo extra, como requiere cualquier emprendimiento cuando está siendo algo nuevo en el mercado, ¿verdad? Entonces, requiere un tiempo en el cual se pueda mostrar el valor de lo que se hace para que la gente lo entienda y requiere repetición, 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 repetición para que la gente se familiarice con eso. Si vos sos el tipo de persona que llegue y dice una vez que haces visual thinking y nada más decís que haces visual thinking y no decís por qué y no decís los beneficios que eso trae y no apareces constantemente en LinkedIn o en Instagram incluso en reuniones, digamos, de empresarios o cosas así. Si no lo decís recurrentemente, la gente no lo recuerda, porque el aprendizaje se da por novedad. Vi algo que me pareció nuevo, que me sorprendió y entonces lo aprendí y lo vi muchas veces. Lo vi tantas veces que al final lo logré captar. Entonces, para ustedes sería pues sigan hablando, sigan diciendo los beneficios de lo que ustedes hacen, sigan mostrando el valor y sobre todo sigan hablando del problema que ustedes solucionan, ¿verdad? Yo creo que el problema más grande que la gente y las empresas suelen tener es manejan muchísimas cosas que les abruman y les confunden y a la hora de comunicar un mensaje no lo logran comunicar efectivamente porque no saben en qué enfocarse. Y como pensador visual, como visual thinker, ilustrador, diseñador, todo esto, el superpoder, digamos, que tienes, y si no lo tienes, tienes que desarrollarlo, es poder ver qué es lo más importante y enfocarte en eso y permitir que las personas entiendan claramente qué es a través de gráficos, a través de videos, a través de dibujos, ¿verdad? Y entonces poder decirle a la gente, ok, el valor de esto es que genera claridad. El valor de esto es que usted no va a estar persiguiendo a gente que está corriendo como si fueran pollos sin cabeza o no va a estar arriando gatos usted porque toda la gente va a estar alineada. El valor de esto es que si usted comunica claramente sus servicios y le comunica claramente a su mercado qué es lo que quiere hacer, que compre de esta manera, usted va a generar más dinero porque la gente responde a la claridad, la gente no responde a la confusión. Mucha pereza tratar de interpretar cosas. La gente quiere que se les digan las cosas así, que las puedan entender exactamente qué es lo que tienen que hacer. Y a través de un gráfico es súper, súper claro. Entonces, comuniquen eso, comuniquen el valor de lo que ustedes hacen, comuniquen los resultados que ustedes obtienen. Si ustedes ya han tenido clientes, documenten eso, ¿verdad? Y ténganlos como pruebas. Y lo otro, pues, comuniquen formas en las cuales ustedes solucionan un problema, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que ustedes solucionan en particular? En el caso de videos explicativos, estamos explicando cosas, la gente intenta explicar cosas, lo explicamos de una manera clara.
en términos de graphic recording, ¿verdad? O sketch notes, notas visuales y todo esto. Lo que está tratando es de alinear gente dentro de unas ideas, sea que haya una tormenta de ideas, ¿verdad? Un brainstorm o un panel de discusión, y que la gente que atendió pueda recordar las ideas, porque todo el mundo que va a conferencias o que atiende muchísimas reuniones se siente al final abrumado por la cantidad de información. Y si puedes darle algo que luego ellos puedan ver y que les divierta, ¿verdad? Que digan, ah, qué interesante, que les genere esa sonrisa, es un aspecto emocional que también les permite a ellos conectar más con la información y querer revisarla, ¿verdad? Entonces, definir el problema que querés atacar, ¿verdad? Definir ese villano que querés vencer, y proclamar es una palabra muy rara, pero bueno, pintales a ellos la idea de un mundo mejor, del mundo mejor que sucede cuando vos traes tus servicios a ellos y ellos los usan, ¿verdad? ¿Cuáles son las formas en las cuales ellos los pueden usar? Bueno, ustedes pueden usar esto en presentaciones, bueno, ustedes pueden enviar esto como parte de su campaña y pueden pegarlo en camisetas y pueden pegarlo en una pared, ¿verdad? Pueden hacerlo como un mural interactivo en el cual yo hago como algunas partes y sus empleados rellenan, ¿verdad? Para que ellos sean parte de. Entonces, todo ese tipo de cosas que ustedes les pueden decir a ellos para explicar el valor de lo que hacen más allá del precio, ¿verdad? Si el valor es grande, la gente paga. Hace poco escuché un man que decía, si yo estuviera vendiendo un Ferrari y lo estuviera vendiendo en $10,000, ¿cuánta gente querría comprarlo, verdad? Y la respuesta es probablemente todo mundo, ¿verdad? A pesar de que no tengan los $10,000, porque uno sabe que el valor de un Ferrari es muchísimo más que $10,000. Yo particularmente haría lo que fuera. Es decir, si yo me puedo comprar un Ferrari, no sé, hago esto, vendo tal cosa, ¿verdad? Lo que sea, para conseguir esos $10,000, me compro el Ferrari y luego ese Ferrari, si quiero, lo vendo y muchísimo más, ¿verdad? Es una oportunidad. Pero entonces la excusa de no tengo plata no aplica, porque si la gente ve el valor de eso, consigue la plata. Si la gente y las empresas logran ver el valor, y no estoy diciendo aquí que tienen que ¿verdad? Que decir, oh, bueno, entonces voy a cobrar lo que me dé la gana. No, o sea, hacer research, ¿verdad? Hacer tu investigación del mercado y cuánto es que la gente en particular, en general, paga, ¿verdad? Pero también entender el valor de lo que le traes. Si estás solucionando un problema muy grande, no lo hagas de gratis, porque la gente no lo va a valorar, ¿verdad? Y no le hagas un descuento, porque la gente no lo va a valorar, ¿verdad? Si estás solucionando un problema que es muy grande, que la empresa realmente necesita tu solución, cobra adecuadamente, ¿verdad? Y ellos van a conseguir la plata, si no lo tienen, ¿verdad? Van a conseguir la plata, y si no consiguen la plata, pues bueno, qué pena, ¿verdad? También puedes buscar, significa que ellos igual no están viendo el valor y no están dispuestos a buscar los recursos para poder hacer esa solución. Igual yo creo que tener la mentalidad de siempre tratar de ayudarles, ¿verdad? Quizás no podemos trabajar juntos, pero darles algunas opciones. Mira, tal vez no es el momento adecuado, tal vez no somos la relación cliente-proveedor. En este momento no se puede dar y yo lo entiendo, todos tienen sus presupuestos. Yo no puedo trabajar por menos de esto porque me perjudica a mí. Pero mira, estas son otras cosas que puedes hacer si tienes un menor presupuesto y los aconsejas. Y entonces ellos llegan a verte como alguien que está queriendo realmente ayudar y que en el momento en que ellos tengan la plata van a decir, si este me ayudó así, ¿verdad? Cuando lo contrate, ¿cuánto más me va a ayudar, ¿verdad? Entonces, y si no se llegan a confrontar nunca, al menos es, como dicen por ahí, buen karma, ¿verdad? Entonces, yo creo mucho en eso de ayudar a las personas en la medida que uno pueda, siempre valorando y siempre respetando, honrando, digamos, lo que uno hace, para que la gente también no pierda la perspectiva de que lo que uno hace realmente vale, ¿verdad? Requiere habilidades importantes, requiere estudio, y sí, no son nada más dibujitos. Claro, claro, qué interesante, Alejo, porque como tú lo dijiste, en Latinoamérica recién está como en crecimiento todo este tema de visual thinking, recién las empresas lo van conociendo, cada vez están habiendo un poquito más de visual thinkers también que ofrecen los servicios, y me parecía fundamental que no solamente nos aboquemos por el lado, digamos, estético, gráfico, visual, de qué lindo los dibujos, que sí pueden ser
muy lindos, pero sobre todo, como tú decías, que tengan de base el hecho de qué es lo que están solucionando, qué valor están aportando, cómo están ayudando a esa solución, creo que es como lo fundamental. Y Así quería es. preguntarte, por ejemplo, en todo ese contexto, ¿qué de pronto tú sugerirías que es importante tener cuidado al momento de brindar un servicio a una empresa? Ujú. Eh, hemos escuchado muchas cosas, ¿no? Desde que hay algunas personas que les gusta aprender a dibujar, pero cuando lo tienen que llevar a sus empresas es como que a veces suelen sentirse tímidas o tímidos por esto. Ujú. Pero para ti, ¿cómo ha sido? ¿Qué dirías tú? ¿Qué sugerirías en esa línea? Sí, yo no sé, bueno, voy a dar un consejo a partir de lo que yo he visto. Mi experiencia ha sido muy diferente porque yo fui entrenado como dibujante, ¿verdad? Primero como diseñador, pero igual en la carrera de diseño llevé 7 cursos de dibujo y anatomía. Entonces, dibujar es como lo más fuerte que yo hago. Luego lo que yo tuve que sumar es, ok, ¿cómo comunico efectivamente? ¿Cómo comunico un mensaje para no enfocarme nada más en que el dibujo salga bien? ¿Verdad? Pero la gente, yo creo que la gente que está empezando, que no tiene todavía como muchos fundamentos del dibujo necesariamente, eh, que yo creo que tiene una posibilidad ahí liberadora de que mientras trabaja sus habilidades y sus fundamentos del dibujo, que dado el caso, en realidad, para visual thinking no se necesita ser un super dibujante, para nada. E incluso ser un super dibujante a veces te atrasa, te hace más lento. Entonces, cuando tú tienes esa perspectiva de que si está empezando y no sabes dibujar muy bien, lo que tienes que enfocarte es en lo que es esencial, que es comunicar ideas. Y uno, si hacen este ejercicio de comunicar ideas nada más con figuras geométricas, ¿verdad? ¿Cómo hago para que, por ejemplo, mostrar la diferencia entre segmentos de mercado? ¿Verdad? Entonces, si estoy tratando de entender diferentes personas, ¿verdad? O diferentes segmentos de mercado, quizá un segmento de mercado es un triángulo, el otro segmento de mercado es un cuadrado y el otro segmento de mercado es una estrella. Y con solo ese diferenciador ya puedes empezar a comunicar ideas de manera visual sin tener que escribir todas las palabras, ¿verdad? Entonces empezar por ahí, tratar de comunicar cosas con figuras sencillas. Ese es como el primer punto en el cual vos te das cuenta de que no ocupas dibujar, ¿verdad? O saber dibujar perfectamente, sino lo básico de hacer una forma que sea entendible, ¿verdad? Y lo segundo que les diría es que trabajen su letra, su forma de escribir, porque sé que hay gente que probablemente ha llevado carreras en, qué sé yo, medicina o carreras en administración, cosas así, y que siempre escriben para ellos mismos, pero a la hora en que uno hace este tipo de cosas, uno está escribiendo para que otra gente te entienda. Entonces, escribir legiblemente, legiblemente es la palabra, de manera legible es súper, súper importante. Y es una de las cosas que a mí me tocó entrenar cuando yo estaba empezando con todo esto, ¿verdad? Porque no era algo que yo hacía muy seguido. Entonces, aprender a escribir de manera legible, evitar la cursiva y evitar tipos de lettering, ¿verdad? De tipos de letra que sean muy enredados y todo así. Todo ese tipo de cosas es como, ¿cómo hago para que sea más bonito? Y olvídese de eso, ¿cómo hago para que se entienda primero? ¿Verdad? Eso es lo más importante. Em, entonces sí, yo creo que eso sería la parte primordial cuando están empezando a nivel de habilidades del dibujo, formas sencillas, figuras geométricas, incluso para empezar. A nivel de comunicación y a nivel de entender procesos, hay muchísima literatura. Yo sé que hay mucha en inglés, entonces no sé si los libros de Dan Brown están traducidos a español. The back of a napkin, como la parte de atrás de una servilleta, no sé si Sí, será. eso está en Sí, español. ok. Sí. Porque para mí es como, empiece aquí, ¿verdad? Ahí se tiene que empezar porque te explica cómo entender diferentes situaciones y cómo desarrollar
gráficos para entender esas situaciones, ¿verdad? Si estamos hablando de un problema que es alrededor de qué es el problema, tratando de entender qué es el problema. Se hace un gráfico diferente a entender quién es el problema, ¿verdad? O un gráfico diferente al cual, ¿cómo hacemos para solucionar el problema? Tiene una secuencia diferente. Entonces, cuando entiendes el tipo los diferentes tipos de problemas que se quieren solucionar y entender las diferentes formas que gráficamente puedes representar esas relaciones o procesos, se te hace muchísimo más sencillo. Un error que creo que nos pasa a todos en un momento es, en inglés se dice wing it, en español, bueno, al menos en Costa Rica es como mandarse a ver qué, ¿verdad? Que es como, que no tengo idea de qué va a pasar, pero ahí veo, ¿verdad? Es importante tener ciertos frameworks, ciertas estructuras que uno aplique a cada cosa, porque al final de cuentas, todos los procesos, los problemas en general tienen estructuras similares. No hay un problema en el mundo que se vaya a dar nunca que sea completamente único, ¿verdad? No hay un unicornio. Todos los problemas calzan dentro de otras categorías. Y cuando entendés esas categorías, te es más fácil diagnosticar cosas y te es más fácil aplicar diferentes recetas o diferentes procedimientos. Y en el caso de Visual Thinking, diferentes formas de representar para solucionar, para comunicar esos problemas. Entonces, sí, aprendete esas estructuras. Anda ahí a hacer tu investigación, hacer tu estudio, ¿verdad? Y empezar por eso del The Back of a Napkin, que es un súper libro. Eso sería lo segundo. Entonces, primero, empezar por figuras sencillas. Segundo, aprender algunas estructuras. El tercero, conocer tu industria, ¿verdad? Y hacerte amigos de la industria. Yo creo mucho en el poder de la colaboración y en el entender que no existe competencia, sino que existe un mercado muy grande y por eso es que más gente es mejor, ¿verdad? Más gente haciendo esto es bueno. No es menos trabajo para mí, ¿verdad? Es más bien la habilidad de que haya gente que haya tantas opciones que cuando me escogen a mí es porque realmente quieren trabajar conmigo, porque tienen una sintonía o porque realmente ven mi valor. Entonces, conoce a tus, ¿cómo se llama? A tus colegas, ¿verdad? La gente que hace esto mismo, aprende de ellos, enseñarles lo que vos sabes, sé generoso con eso, porque eso hace que la industria crezca en calidad, que la industria crezca en camaradería y que también eso te genera negocio, ¿verdad? Porque una de las cosas que es algo que uno quizás no planea, ¿verdad? O al menos yo en particular, nunca, nunca busqué de eso, pero ayudar a alguien te genera negocio. Porque a veces, si hay, por ejemplo, alguien, y les pongo quizá un ejemplo eh, como grande, digamos. Yo sé que en Sketch Effect, por ejemplo, nosotros tenemos cierto tipo de servicios que nosotros ofrecemos. Si llega una persona diciendo, hey, ustedes hacen caricaturas para eventos, nosotros no hacemos caricaturas para eventos. Pero si ha habido alguien que ha estado en comunicación con nosotros, que se ha vuelto amigo de la empresa, ¿verdad? Que ha estado interesado en los cursos que hacemos o incluso opinado en cosas, ¿verdad? Y hemos visto que hace caricaturas y que las hace bien, con muchísimo gusto lo referimos. Entonces, si vos como visual thinker empezás a hacer amistades y de repente alguna amistad que haces que está muy activa, ¿verdad? En el ámbito laboral, pues, tiene muchísimos clientes, va a un momento en que esa persona no va a tener la capacidad para atender a toda la gente que le llegue a ellos. Pero si conoces tu trabajo y si sabe que vos sos una persona que hace las cosas bien, ¿verdad? Y que es alguien que se siente bien recomendarlo, que no le va a robar dinero, no va a tener una mala experiencia, con muchísimo gusto te van a recomendar y te van, o sea, ese es plata que te llega solo por ser buena persona. ¿Me Claro. entendés? Entonces, eh, yo creo que es muy valioso por ese sentido también hacer amistades en el gremio. Y lo cuarto sería como tomar algunos cursos de marketing o aprender marketing por ahí. Porque, como dicen por ahí, en casa de herrero, cuchillo de palo, a veces pasa muchísimo que los embajadores del visual thinking
pueden hacer un buen trabajo para otros, pero no hacen un buen trabajo para ellos, ¿verdad? Pasa con diseñadores gráficos también, hacen un buen diseño gráfico para otra gente, pero les cuesta hacer un logo para ellos mismos, ¿verdad? Entonces, marketing es una de esas cosas que es necesaria aprender, porque básicamente el visual thinking es una forma de marketing, es una forma de contar una historia a un cliente, ¿verdad? O a un mercado, pues, para conseguir un resultado, ¿verdad? Para posicionar una marca, para posicionar una idea. Eh, y cada visual thinker tiene que hacer un trabajo de marketing para promocionar lo suyo propio, ¿verdad? Y mostrar por qué es importante. Entonces, aprender diferentes cosas sobre cómo escribir, ¿verdad? Cómo hacer copywriting, cómo comunicar ideas, cómo presentar tus servicios como paquetes, ¿verdad? No aceptar, no ser todólogo, ¿verdad? Decir que yo hago infografías, que yo hago caricaturas, que yo hago diseño gráfico, diseño web, que yo hago fotografía, ¿verdad? No, tengo 3 paquetes, y esto es lo que cuestan. El cliente dice, ok, quiero este, ¿verdad? No los abrumes. Entonces, ese tipo de cosas de marketing y de cómo generar leads, que le llaman gente que esté buscándote, dónde promocionarte y todo eso. Son cosas importantes, es parte de ser un negocio, ¿verdad? A pesar de que seas un negocio de una persona, es todo parte de eso. Entonces, creo que las 4 cosas, me gustaría decir unas 5, vamos a ver si me ocurre unas 5, pero las 4 cosas que he hecho hasta ahora sería la cuestión de que no se preocupe mientras desarrolla sus fundamentos de dibujo. Trate de hacerlo nada más con figuras geométricas, a ver si puede comunicarlo bien con eso, ¿verdad? No se preocupe porque sea el dibujo perfecto. Entonces, sí, el segundo tiene que ver con aprender estructuras para que las puedas aplicar. Y el tercero es hacer amigos en el gremio, ¿verdad? Ser alguien que ayuda a la gente en general. El cuarto tiene que ser aprender de marketing, ¿verdad? Cómo contar tu idea. Una cosa que no dije, lo del gremio, es también cuando vos haces amigos con el gremio, eh, puedes hablar libremente de cuánto es que se está cobrando, cuánto es que la gente está pagando. Porque una de las incertidumbres más grandes que se dan cuando está empezando es cuánto cobro, ¿verdad? Entonces, si puedes tener ahí que eso es muy específico también. No es lo mismo que te contrate a alguien de Dinamarca que te contrate a alguien en Perú. O sea, Dinamarca tienen los budgets, ¿verdad? Para ellos pagar algo que para gente en Latinoamérica, incluso aquí en Estados Unidos, en donde yo vivo en Atlanta, un cliente de Dinamarca para mí sería un platal, ¿verdad? Sería un montón de dinero que, que para ellos es normal, ¿verdad? Por el tipo de cambio y la economía y todo eso. Pero si son clientes locales, ¿verdad? Gente que, por ejemplo, vive en Perú, ¿cuánto se cobra en Perú? ¿Verdad? ¿Cuánto están pagando en Perú? ¿Cuánto la gente puede pagar en Perú? ¿Verdad? Entonces, ahí vos podés definir como cuánto es razonable dependiendo de tu experiencia y también dependiendo de que también hagas el trabajo y el valor que que el cliente pueda ver en eso. Entonces, sí, esa es la parte de hacer amigos en el gremio que también ayuda. El cuarto era aprender el marketing, cómo contar tu historia, cómo conseguir leads, ¿verdad? Gente que venga, ¿verdad? Para contratarte. Y, y el 5 disfrutarlo. Yo creo que sería súper importante también. Yo creo que hay muchísima gente, me da la impresión de que mucha gente se mete en hacer este tipo de cosas porque están cansados de la monotonía del tipo de trabajos que han llevado y se han dado cuenta que a través del visual thinking el aprendizaje se vuelve más divertido y se vuelve más memorable. ¿Y quién no quiere divertirse en realidad? ¿Quién no quiere pasarla bien mientras se está aprendiendo? Es un beneficio, ¿verdad? No es nada más un extra, sino no es la cereza en el pastelito, sino que es el pastel, es lo rico, ¿verdad? Que sea divertido y que se pueda aprender. Entonces, creo que hay que tomar eso o tenerlo muy a mano, ¿verdad? Decir, pucha, si estoy haciendo mi propia empresa, ¿verdad? O estoy lanzándome para ganar dinero por esto que disfruto, que no se me olvide que tengo que disfrutarlo, ¿verdad? Que no se me olvide que mucha gente le va a tocar clientes que son difíciles o va a tocar situaciones que van a ser estresantes o muy demandantes en tiempo, que tienen que hacerlo, que el tiempo de entrega es muy corto, o qué sé yo, diferentes factores ahí.
o que no estás como súper enamorado del contenido, ¿verdad? Que es algo tremendamente aburrido, que puede llevarte a quejarte, ¿verdad? Puede llevarte a decir, hoy no, ¿verdad? Estoy haciendo esto para esta compañía, ¿verdad? Pero bueno, hay que pagar las cuentas y no sé qué, y entonces empiezas a ver el trabajo como una carga. Y la verdad es que el trabajo que haces es un privilegio y la misión de un comunicador visual es precisamente eso, que no importa el contenido o el cliente con el cual trabajes, tu trabajo es hacer que lo que sea que pongan en tus manos puedas comunicarlo de una manera efectiva, de una manera ojalá amena y de una manera original, que la gente haga, wow, ¿verdad? Y entonces cuando tenés esa perspectiva, incluso el trabajo más aburrido se vuelve un reto interesante. Claro. ¿Cómo hago para convertir esto tan aburrido en algo interesante? Bueno, ahí está lo divertido de tu trabajo, ¿verdad? Entonces, disfrutarlo, disfrutarlo. O sea, no es que no hay que quejarse porque obviamente sí, uno tiene todo el derecho a quejarse si uno quiere, pero no vivir, no vivas en la queja, ¿verdad? Vivirlo desde la oportunidad que se tiene, el privilegio que se tiene y el hecho de que también hay cualquier cantidad de personas que les encantaría poder hacer dibujos para sostener su vida, ¿verdad? Vivir de los dibujos o vivir de este tipo de procesos. Cualquier cantidad de gente que lo ve y babea, ¿verdad? Y dice, ¿cómo me encantaría? Y vos lo estás haciendo. Entonces, eso es Hay que algo de que disfrutar. aplaudir. Hay que disfrutar, hay que disfrutarlo. Hay mucho, mucho coraje, mucha valentía, especialmente cuando uno sabe que el mercado está un poco más defensivo al respecto, ¿verdad? Requiere mucho, mucho coraje, mucha fe. Entonces, hay que disfrutarlo. Muchas gracias, Alejo. Yo creo que va a ser muy interesante todas esas recomendaciones que has dado también para los visual thinkers. Les va a ayudar a tener ideas de cómo ofrecer de una mejor forma sus servicios. Y también muchas gracias por todas estas ideas y toda esta experiencia que has compartido al acompañar a empresas, a organizaciones con estos servicios de visual thinking. También yo estoy segura que va a dar muchas ideas para que cada vez más y más personas se animen a tomar un servicio de este y que sepan que no es solamente un dibujo bonito el que van a tener, sino que de pronto van a obtener una solución a un problema, un reto que puedan tener en la organización. Te agradezco un montón, ha sido un gusto conversar contigo, escuchar toda tu linda experiencia y espero que vuelvas a estar pronto aquí para seguir compartiendo de repente algo más que tú vayas encontrando en este mundo tan fabuloso del visual thinking. Claro, con muchísimo gusto, a mí me encanta todo esto y parte de lo que yo dije, esto de dar a la gente, de ayudar, o sea, este tipo de cosas me fascina porque puedo tener un espacio para hablarle a más gente que no podría acceder de otra manera, ¿verdad? Y ojalá que esto les inspire, que les motive y que les dé también claridad para ver sus nuevos pasos, a dónde ir. Si quieren ponerse en contacto conmigo, si tienen más preguntas, súper bienvenidos, ¿verdad? Yo estoy en Instagram, es como mi vecindario, ahí es donde vivo, en redes sociales, aunque tengo LinkedIn y tengo mi website también. Pero sí, dejar la puerta abierta por si quieren contactarme en Instagram, es Alejo Porras Art, A-R-T. Lo vamos a compartir. Así es, y bueno, pues muchísimos éxitos también para todos ustedes. Además que súper recomendado que sigan los posts tuyos y también de Sketch Effect, porque ya que hablabas de marketing, ahí hay como... Ajá. Yo que lo veo, me entretengo un montón, aprendo un montón también, y además que hacen unos dibujos geniales, así que me gusta mucho, recomiendo mucho que sigan las cuentas tuyas y las de Sketch Effect también. Gracias, así es, muchísimas gracias. Bueno, nos hablamos entonces. Saludos. Chao. Bye bye. La buenísima conversación que acabamos de tener con Alejo, a continuación te voy a compartir las principales ideas. La primera es que Visual Thinking es el poder compartir historias, el poder compartir un storytelling, pero de manera visual. Recuerda que Visual Thinking o pensamiento visual no solamente es el hecho de hacer dibujos
y de hacer gráficos, sino que tiene que ver, como el nombre lo dice, con todo este proceso de pensamiento visual que hacemos las personas para compartir información. Y es ahí donde entra el tema de que usar historias también es una forma de visual thinking. Además, recuerda que si tú eres parte de una organización o de una empresa, tener en claro cuál es esa idea principal que tú quieres poder transmitir a través del uso de visual thinking, ya sea de un graph recording o de un sketchnoting o de un video explicativo. Y además de tener en claro cuál es la idea principal, siempre busca que el resultado de tu producto con visual thinking pueda tener un llamado a la acción, que pueda tener una invitación a que las personas hagan algo luego de ver ese graph recording o luego de ver ese video explicativo o ese sketchnoting. Si te gustó esta entrevista, no te olvides de darle like y de suscribirte, y nos vemos hasta el próximo episodio.